Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana es nuestro objetivo. Y para llegar a alcanzar ese objetivo, pues contamos por supuesto con la presencia de nuestro invitado. Esta tarde nos acompaña el primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía, don Santiago Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Francisco. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con mi nueva situación de primer teniente de alcalde en el municipio de Santa Lucía, después de que hemos celebrado ya 2 plenos extraordinarios este mes, uno inicial para yo presentar mi renuncia y otro también extraordinario para la toma de posesión del nuevo alcalde. Todo esto se ha debido a que efectivamente hace 20 meses firmamos un acuerdo, un pacto entre la Fortaleza de Santa Lucía, Nueva Canarias y el PP para darle estabilidad al municipio de Santa Lucía. Y en ese pacto, una de las cuestiones que se firmó, fue que íbamos a tener la alcaldía compartida entre Nueva Canarias y la Fortaleza. Y eso es lo que hemos hecho, es decir, una vez que ha transcurrido el plazo estipulado, Santiago Rodríguez, que cumple con su palabra, que me han estado preguntando de si iba a dimitir, que si no iba a dimitir o a renunciar, y me estaba dando la impresión de que esto era algo raro, extraordinario, y yo quiero decir a la ciudadanía que esto es lo normal en una situación normalizada a nivel democrático en el que los acuerdos se firman para que se cumplan. Entonces nosotros en marzo del año 2020 firmamos un acuerdo de estabilidad política. Entre ellos pues recogimos esta alternancia que a mí me pareció también normal en la alcaldía, puesto que íbamos a firmar un acuerdo entre 3 fuerzas políticas, nosotros que teníamos 5 concejales, Nueva Canarias que tenía 7 y el PP que tenía 2 concejales. Me pareció totalmente normal que Nueva Canarias pusiera sobre la mesa el compartir la alcaldía, como ya yo la venía realizando, porque efectivamente ese pacto se firmó después de que yo cesara a los componentes de AV y Beatriz Mejía. Entiendo que lo que correspondía ahora era cumplir con la palabra dada. Santiago la ha cumplido y la Fortaleza ha cumplido su compromiso. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue, yo convoqué un pleno extraordinario para el día 7 en el que presenté mi renuncia, y luego ya Francisco García convocó un pleno extraordinario para el día 13 en el que él toma posesión, y seguimos trabajando con total normalidad y manteniendo el acuerdo adoptado sin ninguna dificultad. Yo creo que esto es lo que debemos hacer. Yo creo que además tenemos que dar ejemplo, Juan Francisco. O sea, estamos en una situación en la que yo creo que hay una desafección de la ciudadanía hacia la política y fundamentalmente hacia nosotros, los políticos, a sus representantes, ¿no? Y la única forma de atraer a la ciudadanía nuevamente hacia la acción política, o por lo menos a participar en la vida política, es dando ejemplos que tienen que ser, en este caso, pues yo creo que sanos, ejemplos que no lleven a la ciudadanía a confundir ninguna... Tenemos que ser ejemplarizantes, ¿no? En definitiva, para que volvamos a creer en la política, en la forma de hacer la política, y sobre todo, que yo creo que es fundamental que la ciudadanía vuelva a participar en la construcción de lo que es su municipio y su ciudad, y la única forma es que generemos otra vez confianza, eliminando toda la desafección que efectivamente ha crecido muchísimo en los últimos años en nuestro país, precisamente porque nuestro comportamiento no ha sido ejemplarizante, no ha sido ejemplar, no ha sido modélico. Y yo creo que esto es lo que estamos intentando hacer ahora, y quiero decir que en adelante, si queremos realmente atraer a la ciudadanía hacia la participación, tenemos que seguir trabajando en este tipo de comportamientos modélicos que, en definitiva, es lo que se pide de nosotros y es lo que espera también los ciudadanos que nos han dado la confianza, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este momento hemos dado este ejemplo a la ciudadanía de normalidad democrática, y vamos a seguir trabajando por lo que es la calidad de vida de nuestros ciudadanos sin poner intereses partidistas por delante de los intereses de nuestros ciudadanos, ¿no?
Si me lo permite, podemos hacer un recorrido porque en esta legislatura ha habido 3 etapas. Sí. Hubo una primera etapa donde se formaba el gobierno que conformaba con con Partido Popular, con AV y La Fortaleza. Y Beatriz Mejía, que era la concejal que se presentó por Podemos, 4 fuerzas políticas. Sí. En esa primera etapa. ¿Cómo fue ese inicio de esa legislatura de la que estamos? Bueno, yo creo que ya incluso lo hemos explicado en distintas ocasiones. Yo creo que fueron unos inicios bastante complicados, en el sentido de que yo llego a la alcaldía de forma inesperada. Eso ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Yo la noche anterior a la celebración del pleno para lo que es el nombramiento del alcalde o la alcaldesa, que se tenía que producir el día 15 de junio del 2019, yo, te soy sincero, yo me acosté esa noche con la convicción de que yo iba a ser concejal en la oposición, pero un pacto que estaba ya preestablecido antes del 15 de junio, que estaba formado por el PSOE, AV y el PP, y junto con Beatriz Mejía, pues se rompe en esa noche previa a la realización del pleno, y de madrugada, esto fue así, pues nos llaman para intentar conformar una nueva mayoría que propicie el cambio en el municipio de Santa Lucía, un cambio que efectivamente todos estábamos trabajando para que se produjera. Había un partido político, en este caso Nueva Canarias, que llevaba 40 años de forma continuada gobernando el municipio de Santa Lucía, y de verdad que se podía haber producido esa situación ilusionante de generar el cambio. El cambio se genera en el sentido de que efectivamente me nombran a mí alcalde y Nueva Canarias sale del gobierno, pero tengo que decir que en esa madrugada no tuvimos mucho tiempo para hablar ni para establecer un programa de trabajo, ni llegar a acuerdos estables que pudieran darle algún sentido de Estado, ¿no?, a ese acuerdo para la gobernabilidad del municipio de Santa Lucía. Simplemente acordamos en esa madrugada que yo sería el alcalde, Beatriz Mejía la primera teniente de alcalde, y las áreas que ella querían gestionar. No hubo más acuerdos. Con esos mimbres pues empezamos una andadura que yo tengo que decir que, y viéndolo con retrospectiva, nos equivocamos. AV no fue el compañero ideal, el compañero adecuado para iniciar un trabajo político en el municipio de Santa Lucía. Desde el primer momento se vio que eso era inviable. Hicimos todos los esfuerzos habidos y por haber, yo los hice, aguanté y soporté pues unas críticas muy duras, incluso en los medios de comunicación, porque ya se estaba barajando la posibilidad de que hubiera una moción de censura en el municipio de Santa Lucía, y yo me vi en la obligación de cesar a todos los concejales de AV, a Beatriz Mejía, a sus cargos de confianza, y me quedé en minoría. Esa fue la primera etapa de esta legislatura, que duró 8 meses y algo, no llegó a los 9 meses. De esas etapas que me decía, esta es la primera, ¿no? Esa fue la primera etapa de esta legislatura. Después vino la segunda etapa. Sí, luego viene el pacto entre Nueva Canarias, Partido Popular y La Fortaleza. Sí, pero ahí viene una etapa también que duró en lo que fue la posibilidad de ejecutar nuestro programa de gobierno. Creo que fue unos 10 días aproximadamente, es decir, nosotros, yo inicio una ronda de conversaciones, una vez que ceso a los concejales de AV y a Beatriz Mejía, y llamo a todas las fuerzas políticas que quedaban en el arco político del municipio de Santa Lucía. Llamo en primer lugar al Partido Socialista, le hago una propuesta, y no respondió a la propuesta que le hice. Llamo inmediatamente a Nueva Canarias, que sí responde a la propuesta que hago, y en muy pocos días nosotros pudimos confeccionar un programa de trabajo para toda la legislatura, un reparto de las competencias y de las áreas, y en este caso también llegamos a acordar lo que es la alternancia en la alcaldía. Pero inmediatamente, insisto, a los 10 días pues se declara el estado de alarma, nos confinan, y prácticamente hemos llegado hasta estos últimos días, eso sí, mejorando de forma gradual en los últimos meses,
Pero en la segunda etapa me he tenido que ver, como se han visto muchísimos alcaldes, es decir, todos los alcaldes del mundo, gestionando una situación de crisis sanitaria a nivel mundial, la pandemia, y situaciones muy duras, no solo el confinamiento, sino una situación en nuestro archipiélago, nunca, y te lo puedo asegurar, Juan Francisco, ni en mis peores pesadillas yo pude haber alguna vez pensado que Canarias iba a tener una situación de turista cero, ¿no? Que no, nuestra principal industria no funcionara porque no acudía turistas a las islas. Nos vimos en una situación de un desempleo muy importante que se pudo paliar con los ERES o los ERTE y en principio nos tocó gestionar esta segunda etapa, que yo creo que fue muy dura, muy compleja, muy complicada, tengo que decirlo, y ya lo he dicho en un montón de ocasiones, es decir, yo en la universidad no estudié en primero de pandemia y en segundo de pandemia, o sea que nos vimos todos con una situación bastante complicada y difícil y dura que afrontar. Yo reconozco que todos los alcaldes del mundo hemos tenido que lidiar con esta situación, pero nosotros hemos tenido el plus de lidiar con este pacto con AV. Al hacer este cambio que se produjo, pues tampoco se produjo de esa forma que nosotros esperábamos, una transición serena, democrática, de hacer traspaso de los poderes, de información, etcétera. No se dio esa situación así. De hecho, entramos en el ayuntamiento y nadie nos esperaba, no había funcionarios que nos pudieran atender y tuvimos que ir remontando poco a poco esa situación en soledad para hacernos un poco con las riendas de la gestión en el Ayuntamiento de Santa Lucía. Pero es que nada más empezar tuvimos que afrontar los comedores escolares, que te tengo que decir que era la primera vez que se gestionaba por los ayuntamientos y tampoco había nada preparado cuando nosotros llegamos. Nos tuvimos que hacer frente a lo que fueron una serie de incendios intencionados en el municipio de Agüime, colindante con Santa Lucía, en el límite justo de Santa Lucía, de toneladas de rastrojo que nos generaba una situación sanitaria también muy dura, sobre todo en Casa Pastores y La Blanca, con un denso humo muy contaminante, y una situación también muy dura con unos invernaderos que se le había dado permiso para construirlos en veranos en Pozo Izquierdo, 5 invernaderos, ¿no? La verdad que nosotros hemos pasado por una situación de inicio de legislatura que yo creo que en este momento también tengo que decir que nos ha forjado y nos ha formado, es decir, yo no sé qué es lo que hubiese pasado si otras personas hubiesen estado al frente del municipio de Santa Lucía, teniendo que asumir todas estas situaciones como lo hemos tenido que haber hecho nosotros. Y con respecto a la pandemia, yo te puedo asegurar, Francisco, que hemos hecho una gestión, nos las han ya comentado en distintas ocasiones, incluso lo hemos comentado aquí, que yo creo que Santa Lucía ha sido de los municipios que mejor ha elaborado un plan de actuación para hacer frente a la pandemia. Nosotros nos coordinamos con todos los sanitarios del municipio de Santa Lucía, con los 4 centros de salud que tenemos, les tuvimos que poner a disposición todos los recursos que el Servicio Canario de Salud no tenía, y cuando digo recursos que no tenía me refiero a casi todo, no tenían mascarilla, bata, no tenían gel, no tenían guantes, le tuvimos que poner vehículos del parque móvil del Ayuntamiento de Santa Lucía para que ellos se pudieran desplazar a los domicilios de las personas que tenían COVID para que estos no vinieran al centro de salud, les desinfectábamos el centro de salud por dentro, por fuera, y lo mismo hicimos con nuestros mayores en las residencias, también lo hicimos a nivel general, en todos los centros donde había concentración de personas sin ninguna dificultad. Estuvimos durante muchas semanas y meses utilizando más de 185.000 litros de desinfectante en nuestras calles y fundamentalmente pusimos servicios que hasta ese momento ni siquiera el Servicio Canario de la Salud podía pensar que lo podíamos prestar, como por ejemplo poner un servicio de atención a todas las personas que estaban confinadas en su domicilio, de tal forma que nosotros acudíamos a los domicilios de estas personas y les hacíamos las prestaciones de servicios que requerían, ¿no? Que todos eran prácticamente retirarle la basura, llevarle alimentos, llevarle medicamentos, simplemente acompañarlos, llamarlos por teléfono constantemente para ver en qué estado se encontraba. Pusimos un servicio de taxi al servicio de
el Servicio Canario de la Salud en Santa Lucía para que se acudiera a los domicilios de las personas con dependencia o con discapacidad, a las personas que no tenían movilidad. Y recientemente creo que tenemos a disposición de toda la ciudadanía, nosotros de Santa Lucía, uno de los mejores centros para vacunar, que es la carpa, ¿no?, en donde te puedes vacunar de forma muy cómoda desde el propio vehículo, vas con el coche y te vacunas. Nos lo han dicho todos los responsables sanitarios que, como el Ayuntamiento de Santa Lucía, pocos han colaborado de esta forma tan importante, pero lo mismo hicimos en educación, poniendo a disposición pues no solo papel, material, gel, personal de limpieza de refuerzo, seguridad, lo que es la entrada y la salida de los colegios, para que también lo que es el servicio de educación en el municipio funcionara, y funcionó muy bien. Ningún centro escolar, ningún colegio se cerró en Santa Lucía por motivo de la COVID, ¿no? Y con nuestros mayores, vamos, ahí hicimos un trabajo excepcional, estuvimos visitándolos en sus domicilios de forma regular y permanente. Estoy hablando de personas de más de 70 años que acudíamos, les llevábamos mascarilla, los acompañábamos, algunas veces nos pedían mandarle recuerdos o mensajes a los nietos y lo hacíamos a través de Protección Civil. Yo creo que la situación de pandemia sí la controlamos muy bien. Es verdad que en nuestro municipio, que es la ciudad dormitorio de los trabajadores que tienen su empleo en los municipios turísticos de Mogán y San Bartolomé, se produjo una situación muy dura de miles de personas y familias que se vieron de repente sin su puesto de trabajo, que estaba precisamente en el sector turístico, y eso nos llevó a lo que fue, y creo que nunca se había dado esta situación, de nosotros dotar a los presupuestos de servicios sociales del municipio de Santa Lucía con la mayor dotación económica de toda la historia. En definitiva, pusimos más de 5,5 millones de euros a disposición del área de servicios sociales para poder hacer frente a las dificultades que se pudieran presentar, vista la situación económica, que después de la crisis sanitaria se ha creado una situación económica que todavía estamos intentando remontar. Yo creo que Santa Lucía ha sorteado, yo creo que bastante bien y con solvencia, la situación COVID, y ahora estamos en esta situación de lo que es la segunda fase de la legislatura, en la que va a coordinar Francisco García. Yo creo que en este momento yo creo que yo por lo menos los percibo, que haya signos de que está remitiendo la situación de pandemia y está mejorando la situación económica. Ahora también te quiero decir una cosa: en esta situación de pandemia que he narrado, hemos hecho más cosas que en algunas otras legislaturas anteriores, en los 4 años, sin las dificultades ni del pacto con AV, ni con las dificultades del confinamiento y la pandemia. Es decir, hemos demostrado que sabemos gestionar, incluso en las peores condiciones sanitarias y económicas que jamás se hayan vivido en el último siglo. Y te puedo dar todos los datos que necesites. Nosotros hicimos un trabajo primero centrado en las personas, y en las personas nosotros nos centramos en primer lugar en la primera infancia. Te puedo decir que estaban las escuelas infantiles en el municipio de Santa Lucía cerradas, estuvieron 6 meses cerradas porque no podían asistir los niños a las aulas, ni había trabajo para que los padres pudieran llevar a sus hijos ahí. Mantuvimos el empleo, no hubo ningún ERTE ni ningún ERE en las escuelas infantiles. En ese tiempo mejoramos las escuelas infantiles, sí, mejoramos los patios, mejoramos todo lo que son las zonas de uso de los niños, sobre todo las comunes, y estuvimos preparando las aulas para que cuando pudieran los niños incorporarse lo hicieran con total normalidad, que es lo que ha sucedido, y tampoco se ha cerrado ni un solo aula de las escuelas infantiles municipales por situación COVID. Hicimos uno de los protocolos, yo creo que más interesante, estamos hablando de niños de 0 a 3 años, de los más interesantes que se pudieran elaborar en este momento. Lo trabajamos de una forma muy intensa con los padres, eso sí, tenían que cumplirlo también a rajatabla, no podían entrar a la escuela infantil con sus hijos, ni a entregarlo ni a recogerlo. Hicimos una aula roja para poder aislar desde que veíamos alguna sintomatología
que fuera sospechosa, fueran un niño, en un trabajador o trabajadora, un educador o quien fuera, y la limpieza y la higiene de los juguetes, los elementos, todas las aulas eran de una forma permanente y muy intensa. Lo mismo fue la colaboración con los centros de educación, que ya te decía antes, pero con nuestros discapacitados hicimos lo mismo, y con los centros en este caso, de discapacidad que tenemos en el municipio, y con el centro de Alzheimer hicimos un trabajo que tenemos a tope, es decir, es un centro en el que ahora mismo tenemos ya incluso listas de espera para atender a las personas que tienen la enfermedad, la durísima enfermedad de Alzheimer, pero seguimos trabajando durante todo el tiempo de pandemia con ellos, desde el domicilio, y ahora ya han vuelto otra vez al centro, y estamos haciendo un trabajo en el domicilio de todos y cada uno de ellos interesante, no lo hemos abandonado, igual que el trabajo que hemos hecho con los mayores. Con los jóvenes igual, no se paró absolutamente nada. Yo creo que los jóvenes nos han enseñado ahora incluso que hay nuevas formas de trabajar a través de las redes sociales, hay que reinventarse, hay que hacer proyectos, y durante toda la época de pandemia han estado haciendo proyectos y trabajos que nos han ofrecido, insisto, a través de las redes, y no se ha parado el trabajo con los jóvenes. Y con los mayores, efectivamente, estamos ahora intentando recuperar el pulso a través de las asociaciones de vecinos y de los centros de mayores, porque sabe que todavía con los mayores sí hay algunas restricciones que estamos cuidando, porque efectivamente se lo merecen, y tenemos que preocuparnos para que efectivamente se sientan protegidos, se sientan acompañados, y no sean una población vulnerable que, si queremos y lo intentamos, no tienen por qué serlo. Y hemos hecho dos planes de inversiones, uno en el 2020 y ahora en el 2021, que hemos intentado paliar de alguna forma esta crisis económica. Nosotros inyectamos 15 millones de euros en el 2020 y hemos inyectado otros 15 millones de euros en el 2021 en un plan de obras de infraestructura que han mejorado todo lo que son las infraestructuras del municipio de Santa Lucía, pero que ha ayudado también a que, justo con lo que es la obra civil, se mantenga un mínimo de empleo en el municipio de Santa Lucía, que yo creo que ha sido clave y fundamental para que también Santa Lucía haya podido superar esta situación de crisis, pero también hemos establecido un sistema de ayudas para las pymes y los autónomos, y en el sector de la restauración yo creo que fuimos los primeros que pusimos a disposición todo el espacio público para que no tuviesen problemas con el tema de los aforos. Los mercadillos, que tenemos 4 mercadillos en el municipio de Santa Lucía, y lo pueden decir sus representantes, cuando en otros municipios tenían cerrado a cal y canto los mercadillos, nosotros, porque tenemos unas condiciones excepcionales, tenemos espacios adecuados, lo suficientemente amplios y abiertos para que se pudieran celebrar los mercadillos, conseguimos que estas familias, que sus ingresos solo dependían de que se pudieran celebrar mercadillos, pudieran también sortear la crisis económica durante muchísimos meses, gracias a que Santa Lucía les puso a disposición el mercadillo de los lunes, de los miércoles, de los sábados y los domingos en Santa Lucía. O sea que yo creo que hemos hecho un trabajo excepcional que yo creo que con el tiempo lo vamos a empezar a valorar y a reconocer. Ahí están las obras que se pueden comprobar, el plan de asfaltado más amplio que se ha hecho en toda la historia del municipio de Santa Lucía. Lo hicimos con la pandemia y con el confinamiento, asfaltamos el 33% de las calles de nuestro municipio, pero que el barrio de Casa Pastores hicimos toda la red de aguas pluviales, y además asfaltamos todas las calles. Lo mismo hicimos en La Blanca, lo mismo hemos hecho en el Canario, que además hemos remozado todo lo que es la red de abasto de agua, que allí estaba, apenas había presión, había muchísimos días en que ni siquiera se llegaba el agua a los domicilios, pero es que el litoral, si vamos ahora a Santa Lucía, jamás se ha hecho tanto por el litoral de Santa Lucía como en esta época de pandemia. Se ha mejorado la salina de Tenerife, que ahora es un punto de referencia a nivel global, es decir, las salinas de Tenerife no solo son ahora una de las mejores que hay en cuanto a infraestructura y lo que es la conservación de nuestra etnografía y de nuestra cultura, sino que además es ahora un punto de referencia de visitas y de compra de sal y otros productos en ese punto de la costa, ¿no? Estamos terminando ahora mismo de arreglar el campo de regatas, ya llegarán otra vez los campeonatos
de la celebración de los campeonatos de Windsor, y la imagen que va a dar Santa Lucía al mundo va a ser muy distinta a la que hemos estado dando últimamente con las infraestructuras que teníamos. Hemos hecho solarium en Pozo Izquierdo, hemos recuperado la memoria de la Piedra Grande a través de los sucesos que allí, del suceso que ha sido hace 62 años, estamos intentando y hemos mejorado el saneamiento también de pozos. En fin, yo creo que el trabajo que hemos hecho desde la costa hasta la cumbre y el trabajo que hemos hecho con todas las personas de todas las edades en el municipio de Santa Lucía, yo creo que ha avalado que efectivamente se puede hacer las cosas incluso no solo bien, sino muy bien en época de crisis. Lo hemos comprobado. Yo la ventaja que tengo en este tema, Juan Francisco, es que los datos están ahí, los datos son objetivos, es decir, lo que yo estoy diciendo aquí, cualquier otra persona puede ir y comprobar si efectivamente eso es cierto, se ha hecho sí o no, y como los datos se pueden medir, se pueden contar, pues no se pueden cuestionar de una forma tan fácil o a la ligera. O sea, yo creo que efectivamente hemos dado muestra de que hemos sabido superar esta crisis, y ahora Santiago Rodríguez se va a incorporar, bueno, está incorporado, pero en las nuevas tareas que se me han encomendado. O sea, yo paso ahora a ser primer teniente de alcalde y soy el concejal, lo que la gente comúnmente entiende mejor como urbanismo, ¿no?, que es la ordenación del territorio y planeamiento. Al mismo tiempo llevo la presidencia del Ateneo Municipal, y luego se me han encomendado algunas tareas para resolver algunos asuntos que efectivamente estaban anquilosados en nuestro municipio, como es el tema del polígono industrial de Doctoral, el tema del aparcamiento los aparcamientos de la Libertad y el mercado de sabores, o el mercadillo agrícola de Santa Lucía, ¿no? Yo creo que tengo ahora trabajo suficiente como para empezar a trabajar en esta nueva etapa, ayudando al resto de mis compañeros para que efectivamente todo lo que hemos hecho hasta ahora se pueda de alguna forma seguir manteniendo y continuando en estos 20 meses que quedan. Pero ha puesto usted, don Santiago, un tema sobre la mesa, pero hay una clave: los ingresos han disminuido. Sí. La presión fiscal, ustedes se adaptaron a la situación de los ciudadanos, y a nadie se le llama engaño. Hay una economía que le llamamos mal llamada, economía sumergida, que son de muchas mujeres sobre todo, que se dedicaban y se dedican al sector de la limpieza, que eran los únicos ingresos que podían llevar a sus casas. Ellos fueron muy afectados, que fueron torpedadas, pero así directamente, porque no tenían ingresos en esos momentos. Por lo cual la situación económica, a través también de la pérdida de la capacidad económica de la familia, estando en una situación de ERTE, era una situación un poco, porque se alargaban los tiempos, y hay que hacer llegar a cabo de esa presión fiscal, pago de diferentes impuestos y demás, y sobre todo ustedes responder cuando las pymes y los pequeños y medianos empresarios pues sufrían esa pérdida de ingresos, por lo cual pérdida de ingresos, pérdida a su vez de poder pagar esos impuestos, pérdida de ingresos para las arcas municipales, en otros factores, porque las administraciones ahí se empezaron a recortar, ingresos que se iba evolucionando, llámese Cabildo, llámese Gobierno de Canarias, llámese Gobierno de España, en esta situación de pandemia. Hay unos ingresos que disminuyeron, porque efectivamente cuando se desploma la actividad económica, está claro que también se desploma la recaudación, y las distintas administraciones, es decir, la administración del Estado pues reparte menos dinero a las administraciones autonómicas, a su vez está a las insulares, y estas a su vez a los ayuntamientos. Por ahí ha habido una pérdida de ingresos, pero yo tengo que decir, y además voy a felicitar, ya lo he hecho en alguna ocasión, ¿no?, a la ciudadanía de Santa Lucía. Yo creo que tengo que decirlo, no sé lo que ha ocurrido en otros municipios, pero en mi municipio todos los ciudadanos han cumplido con sus impuestos, incluso en esta época de crisis que estamos hablando. Pero yo creo que nosotros también acertamos con una medida que ya llevamos 2 años aplicándola. Nosotros lo que se llama el Plan 10, ¿vale?, que es que le hemos hecho una propuesta a los ciudadanos para que puedan pagar sus impuestos de forma cómoda, dividiéndolos en 10 mensualidades durante el año, de tal forma que ningún ciudadano
tuviese recursos se viese en la tesitura de tener que hacer el pago de sus impuestos en un solo acto, cuando a lo mejor no estaba en las mejores condiciones pues para pagar todo lo que son sus impuestos, los distintos impuestos de vehículos, IBI, etcétera. Y nosotros lo que le ofrecimos es: usted sume todos los impuestos que usted tiene que pagar al ayuntamiento y fraccione el pago en 10 cómodos plazos. Eso lo pusimos en funcionamiento en el año 2020, funcionó a la perfección, lo agradecieron los ciudadanos, han pagado religiosamente sus impuestos y nosotros no hemos tenido ninguna dificultad con el pago de impuestos de los ciudadanos de Santa Lucía. No hemos tenido que llevar ni siquiera premio a ningún ciudadano, algún caso excepcional que ahora se me pueda escapar, pero a todo el mundo se le dio la posibilidad de que efectivamente pudiera fraccionar y de forma cómoda hacerlo. Lo están haciendo también este año y yo creo que es una medida que tenemos ya que de alguna forma estabilizar. Es decir, yo creo que aunque se supere esta situación de crisis, esta fórmula de pago de los ciudadanos a la administración se puede seguir manteniendo en el tiempo, porque lo que está demostrando es que no genera ningún perjuicio a la administración. La administración durante el año va recaudando de forma gradual los impuestos de los ciudadanos y los ciudadanos pueden de forma muy cómoda hacer frente a sus impuestos. Hasta ahora lo que hemos estado valorando con la opinión de los vecinos, que efectivamente hemos tenido la oportunidad de trabajar este tema, es que la medida ha sido muy acertada y por lo tanto Santa Lucía nos hemos visto en que primero teníamos una situación económica saneada, nosotros tenemos remanentes. Estuvimos peleando los primeros meses por si nos dejaban utilizar, no sé si recuerda Juan Francisco, aquel debate inicial de que el gobierno quería quedarse con los remanentes de todas las administraciones locales, que eran los únicos que teníamos liquidez en los bancos, y la propuesta del gobierno era que nosotros le entregáramos esa liquidez al gobierno y luego ya ellos nos la iban devolviendo en cómodo. Sí, se lo devolvían. Sí, es que no lo devolvían. Le daban garantía. No entramos entramos en el debate, pero no asumimos ni aceptamos, ni a través de la FECAN, ni a través de la FEN a nivel nacional. O sea, los municipios nos mantuvimos firmes, defendimos que éramos la institución que más esfuerzo había hecho en el Estado español, es decir, quien más esfuerzo hizo para ahorrar, para pagar su deuda y por lo menos para estar saneado, fuimos nosotros, los ayuntamientos. No fueron las comunidades autónomas, ni fueron las diputaciones, ni ha sido el gobierno central, es decir, fuimos nosotros y demostramos que éramos la única administración saneada. Por lo tanto, nosotros teníamos remanentes vamos a ver si en los próximos años las reglas de estabilidad presupuestaria se dulcifican o se mejoran o se siguen adaptando a las necesidades que tenemos la administración local para asumir, en este caso, la necesidad de la administración local, y está más que demostrado en los números, la administración menos endeudada, la administración, y hablando claro, con más deuda que tiene, es el gobierno de España, la central. Así es. Sin embargo, nos obligaban a nosotros a hacer nuestro presupuesto, ¿vale?, adaptado a los ingresos que íbamos a tener, independientemente que tuviéramos en los bancos 100 millones de euros. ¿Vale? Nosotros lo que hemos estado reclamando es que ese dinero es de los ciudadanos, en este caso si estamos hablando del municipio de Santa Lucía, del municipio de Santa Lucía, y en una situación de crisis económica como la que teníamos, es un dinero que se tenía que emplear para hacer frente a la situación económica. Es que a su vez, por las medidas del gobierno y por las medidas de los bancos, por las normativas bancarias, se le estaba generando un perjuicio a la sociedad, porque quien estaba ganando dinero, al no poder movilizar ese dinero que estaba en los bancos, ese ahorro que ha tenido, pues ha sido castigado, porque las entidades bancarias estaban cobrando un interés por tener ese dinero ahí. Ahora nos están obligando a pagar por tener nuestro dinero en el banco. Pero además de obligarnos a pagar por tener el dinero del banco, no nos lo dejaba utilizar. O sea que el dinero estaba ahí para darle dinero al banco, no para que revirtiera en la ciudadanía, que es donde tenemos que... El mundo al revés, es difícil de explicar, pero... Sí. Eso no lo entiende nadie. Eso es muy difícil de explicar y sobre todo de entender, porque, oiga,
Yo no digo que los bancos no cobren comisiones, no estoy ahora mismo cuestionando ese tema, pero usted no me deja utilizar mi dinero, ¿vale? Me dice que lo tengo que dejar ahí quieto parado y además estoy pagando por tenerlo ahí quieto parado. Entonces eso no tiene ninguna explicación cuando resulta que hay un montón de acciones que tenemos que hacer para que podamos de alguna forma paliar los distintos déficits que tiene la ciudadanía por una situación sobrevenida como esta que hemos tenido. Lo que ha cambiado el sector bancario, ¿eh? Sí. Antes te pagaban por tener el dinero en el banco y ahora te cobran por tener el dinero en el banco. Bueno, y a la ciudadanía, a los ciudadanos de a pie, ya los están obligando a hacer distintos tipos de operaciones porque en función de cómo muevas tu dinero te pueden cargar o no te pueden cargar más dinero. Yo creo que efectivamente se está produciendo una situación, a mí me preocupa porque hay muchísimos ciudadanos, yo los conozco, que tienen unos ahorros pequeñitos en su cuenta corriente, están cobrando una pensión, pero una pensión muy exigua, muy pobre, y lo que no puedes es estar pagando dinero por tener 600 euros en el banco, por tener 500 euros en el banco, que son los únicos que tienes para tú funcionar en el día a día, cada mes, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que plantearnos algunas de estas situaciones, pero fundamentalmente lo que estábamos comentando es que nosotros hemos superado esta situación, primero porque teníamos saneado nuestras cuentas, estaba saneado el Ayuntamiento de Santa Lucía, en definitiva teníamos remanente, teníamos liquidez, tenemos dinero, y en segundo lugar, cuando nos han permitido coger parte de ese dinero para hacer inversiones, no hemos tenido dificultad. Y además yo creo que hemos sabido aprovechar muy bien todos los que son los recursos que nos han venido, tanto de la administración del gobierno del Estado como del gobierno de Canarias y del Cabildo. Nosotros creo que hemos sabido aprovechar primero los ingresos que nos corresponden por población, pues esos son nuestros, pero hemos acudido a todos aquellos proyectos que se sacaron desde el gobierno, desde el Cabildo, para paliar distintas situaciones, se llámese planes de empleo o proyectos de inversión, que yo creo que además hemos sido también muy eficientes porque todo el dinero que hemos recibido por parte del gobierno, en este caso a través del Cabildo para el FEDECAN, las obras se han realizado todas en tiempo y en forma, y yo creo que eso también ha ayudado para que, junto con, insisto, con la iniciativa privada, el municipio de Santa Lucía haya tenido una actividad económica envidiable, ¿no? Se habla de ese dinero que va a venir de Europa. Sí, los Next Generation. Bien. Actualmente las administraciones públicas, las más cercanas, los ayuntamientos, tienen capacidad administrativa para absorber o dar respuesta a esos proyectos que van a venir, que todavía no se sabe, no se ha diseñado, y se lo van a decir esta noche, pero para que responda mañana. Con total claridad y con honestidad, en una palabra, no. No tenemos capacidad, o sea, en este momento el Ayuntamiento de Santa Lucía y la inmensa mayoría de los ayuntamientos que yo conozco no tienen capacidad porque no tenemos los técnicos adecuados para poder gestionar ese tipo de proyectos en ese tiempo que también nos dan, pero ahora se está dando una situación curiosa, por lo menos en nuestro caso ya lo hemos podido comprobar, es decir, el gobierno canario, ¿vale?, está primando a determinados funcionarios, que son muy buenos, están muy bien formados, muy cualificados y muy capacitados para llevárselos al gobierno de Canarias, es decir, nos los quitan a nosotros de los ayuntamientos, se lo llevan al gobierno de Canarias por un periodo de tiempo X, que no sé si son 5 años, para que les resuelva los proyectos del gobierno de Canarias de estos fondos europeos, pero descapitalizando a los ayuntamientos. En este caso, puedo decir que nosotros ya hemos sufrido esta situación porque algunos funcionarios nuestros efectivamente han sido contratados por el gobierno de Canarias para integrarse en estos equipos que van a gestionar los Next Generation. A nosotros nos descapitalizan porque cuando tenemos un funcionario, estamos hablando de un nivel 1, puede ser un jefe de servicio, puede ser una persona, estamos hablando de un licenciado superior que tiene ya mucha formación, que tiene mucha experiencia en la administración y que para nosotros eran las personas adecuadas para tenerlas al frente y era con quien estábamos haciendo ese proyecto. En este momento nos han descapitalizado. Don Santiago Rodríguez, ha sido un placer tenerlo en esta casa.
tenemos que hablar, por supuesto, de la tercera fase que comienza ahora, sí, de esta legislatura. De la próxima fase y de esta nueva situación personal mía, que insisto, solo ha supuesto el cambio de que yo era antes el alcalde, ahora soy primer teniente de alcalde, y el que era primer teniente de alcalde es alcalde, pero seguimos trabajando dentro del mismo equipo de gobierno, con el mismo programa, que no ha cambiado ni va a cambiar, que tiene como eje central la atención a las personas y especialmente a las personas más vulnerables. Esa va a ser nuestra hoja de ruta, que no la vamos a cambiar hasta el 2023. ¿Con más estabilidad? Con más estabilidad. De los que decían no se va a cumplir. Pues los que decían, los agoreros que decían, primero que decían que yo no iba a entregar la alcaldía, segundo que no íbamos a cumplir los acuerdos que teníamos pactados, tercero que las desavenencias iban a aparecer a los 2 o 3 días y que esto se iba a romper. Algunos agoreros incluso decían que cómo íbamos a sobrevivir, gente como la Fortaleza, personas que pertenecíamos a la Fortaleza o al PP o a Nueva Canarias, que efectivamente habíamos tenido críticas recíprocas antes de trabajar juntos, pero hemos demostrado que sabemos superar situaciones del pasado, situaciones duras, porque nos hemos comprometido a sentarnos en una mesa y no decir pelillos a la mar, sino decirnos a la cara los problemas que efectivamente teníamos y cómo habíamos llegado hasta aquí, hasta esta situación. Yo creo que cuando los problemas se ponen sobre la mesa y se abordan con valentía, con naturalidad, con honestidad, se aclaran las cosas, y ahora estamos hablando con personas que efectivamente nos hemos dado la palabra y la estamos cumpliendo. Sobre todo cuando se pone por delante el interés general, la situación del vecino y vecina de cada municipio. Antes que los intereses partidistas. Efectivamente. Eso es algo inusual en política, por lo cual es sorprendente y de estudio lo que está pasando en Pues espero que vengan al municipio, que estamos encantados para que lo comprueben. Lo dicho, don Santiago Rodríguez, un placer. Gracias por acercarse al plato de Canal 4 TV y acercarnos la actualidad de ese recorrido de estas 3 etapas, y por supuesto volveremos nuevamente a retomar esta entrevista porque hay que hablar de este proyecto de algo más de 1 año y medio que queda de legislatura. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues cerramos esta entrevista con el primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía, de la formación política La Fortaleza, don Santiago Rodríguez. La verdad que en política es inusual y estamos todos extrañados, ¿no? Porque en política hay clase de políticos, pero también hay muy poquito, son pocos, políticos con clase. Y en este caso tenemos en los platos de Canal 4 TV un político con clase, que comprometió, que firmó un acuerdo y lo cumplió. Otros, la verdad que están haciendo la estrategia que siempre hay. Lo único que sabe hacer, faltar a la palabra. Por lo cual, la conclusión, todos los políticos no son iguales. Es un concepto que tenemos que valorar y premiar a los que no son iguales, los que son serios, y castigar los que no son serios. En este caso, a través de las urnas, hacemos lo contrario a los ciudadanos. También habrá que hacer un estudio de este tema, pero lo hablaremos largo y tendido. Nos vamos a publicidad y a la larga y volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.